¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de los dueños del fútbol, de los verdaderos dueños del fútbol y de cómo, fíjense, se van a dar cuenta ustedes después de escuchar seguramente esto, todo sigue igual en el poder, todo sigue igual dentro del poder del fútbol, de los que manejan realmente el fútbol del mundo. 2016 no fue un año común. 2016 fue un año especial para el fútbol. No solamente para el fútbol del mundo, sino también para los sudamericanos, específicamente. ¿Por qué digo esto? Porque en 2016 aparentemente, aparentaba ser así, que tanto la FIFA como la Confederación Sudamericana de Fútbol, ahora llamada Comebol, como ustedes saben, se suponía que iban a limpiar la imagen, que iban a cambiar la imagen, que todo iba a ser distinto a partir de allí, que la corrupción reinante en el fútbol del mundo iba a terminar, una clase dirigente iba a terminar su mandato, su situación, y una nueva generación de dirigentes iba a aparecer y nos iba a cambiar todo, iba a cambiar el fútbol. El fútbol iba a ser más limpio, más transparente, se acababan esos números ocultos, se acababa esa falta de información a la prensa y ahora sí íbamos a acceder a todo, íbamos a saber número por número cómo estaba el fútbol en el mundo y en Sudamérica. El 24 de febrero de 2016 fue electo, estuve allí presente en Zurich, en el momento en que fue electo Gianni Infantino, el ítalo suizo. Gianni Infantino, cuando fue electo, lo primero que hizo fue saltar y gritar Uruguay, Uruguay con Wilmar Valdés, que en aquel tiempo era el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Por qué pasó esto? Porque, bueno, se decía, y estos fueron los rumores crecientes, y creemos también que fue así, que en algún momento hubo algún voto descarriado de Sudamérica hacia Gianni Infantino, especialmente por parte de Brasil, específicamente por parte del hijo del expresidente de Brasil, José Sarney. Fue Wilmar Valdés, el uruguayo, el que volvió a encarrilar esos votos sudamericanos para la elección de Gianni Infantino. Quiero darles un antecedente de esto que pasó el 24 de febrero de 2016 en Zurich. ¿Por qué Infantino, que después dijo que venía a transparentar el fútbol, venía a hacerlo distinto, fue electo candidato del sector, por llamarlo así, occidental y cristiano del fútbol? Porque Infantino representaba los intereses de Europa y de Sudamérica. ¿Por qué era el candidato principal? ¿Por qué lo apoyaron los sudamericanos Infantino? Contra el jeque de Bahrein, Salman bin Khalifa. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Primero, porque había un temor de los sudamericanos y de los europeos, o sea, de Occidente, por decirlo de una manera, a perder el control de la pelota, por perder el control del fútbol. Se dieron cuenta que no había posibilidades y que por primera vez en la historia del fútbol, por primera vez en la historia de la FIFA, del fútbol organizado, Occidente podía perder el fútbol en manos de un jeque, de una cultura que no conocía, de una situación distinta a lo habitual. No podía manejar el poder que siempre manejó, los árbitros, el reglamento, la forma de jugar al fútbol. Todo lo iba a cambiar, seguramente una cultura distinta, y vaya a saberse a partir de allí cuándo Occidente iba a recuperar ese poder. Pero Occidente tenía un problema muy grave. El problema muy grave que tenía Occidente era que no encontraba un mísero candidato para competir en esa elección. Se acercaba febrero de 2016, la fecha de elección, y Occidente no tenía un solo candidato. Vamos a hacer un breve repaso de por qué. Vamos a Sudamérica, un candidato sudamericano, y el problema era que los sudamericanos estaban todos involucrados en el FIFA Gate. Ustedes recuerdan que en mayo de 2015 hubo una redada en el Hotel Barolac de Zurich, donde se reunían habitualmente los dirigentes, y entonces, a partir de un problema que hubo en la votación para la sede del Mundial 2022 de Qatar, entonces Estados Unidos intentó una venganza lógica con esto, y a partir de allí la Fiscalía comenzó a investigar, y lo que pasó es que logró la extradición y también que por Interpol y por otras situaciones esos dirigentes fueran apresados y algunos de ellos llevados efectivamente a los Estados Unidos y otros fueran juzgados. Entonces, esto se llamó después FIFA Gate. Entonces, claro, ¿qué pasó? Cuando se acercó 2016, Sudamérica estaba en una crisis total. Sumado a eso, ustedes recuerdan que el presidente anterior, por muchísimos años, de la Federación Española de Fútbol era Ángel María Villar. Se decía, dentro de la jerga futbolística, dirigencial y periodística, que Villar era algo así como el hermano mellizo de Julio Grondona, pero cruzando el Atlántico. Es decir, desde el lado europeo, era como el espejo de Julio Grondona en Sudamérica. Entonces, Villar y Grondona era una dupla
tan fuerte, pero tan fuerte, que por ejemplo Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Español, que está siempre peleándose con la Federación Española, ni pisaba Argentina, no la podía pisar mientras Grondona vivió, es decir, hasta fines de julio de 2014. Ese era el poder que tenía Villar y el poder que tenía Grondona, pero era tal el poder que tenían ambos también, que Villar llegó a tener a su hijo en la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ustedes imagínense, ¿qué hace el hijo de Villar, abogado sí, pero qué hace un español con tanta fuerza en la Conmebol, manejando la Conmebol? Se llegó a decir que el hijo de Villar llegó a tener más dinero recaudado por año en salarios y premios y primas y otras cosas que los clubes uruguayos, que clubes como Peñarol y Nacional. Bueno, todo eso se estaba acabando a final de 2015. Cuando se empezó a hacer el relevamiento, bueno, ¿quién tenemos para ser este candidato nuestro? De hecho, hay una reunión en el Barolac donde dirigentes europeos y sudamericanos dijeron, de acá no nos vamos sin sacar un candidato porque los acechaba el tiempo. En esa reunión se dieron cuenta, cuando entraron a barajar las posibilidades, no había un solo candidato posible. Lo que decían era, bueno, a ver, en Sudamérica, ¿quién tenemos? Bueno, casi todos están metidos en el FIFA Gate, es imposible. Grondona murió, los demás dirigentes están todos involucrados, no podemos. Tiene que ser un europeo. Y especialmente le decían a Villar, el candidato sos vos, el candidato eres tú. ¿Por qué? Porque eres el que de alguna manera, mediante tu hijo, tienes un puente entre España y Sudamérica. Y Villar le dice, no podemos, yo no puedo, no puedo. ¿Por qué no podés? No puedo porque tengo un lío tremendo, un follón, como dicen en España, tremendo, dentro de mi federación. De hecho, creo que estoy a punto de caer. Bueno, ocurrió que después Villar, efectivamente, como ustedes saben, esto es con el diario no del lunes, del miércoles, Villar cayó y fue preso y tuvo que pagar una fianza para salir. Él y su hijo. Es decir, que efectivamente Villar tenía razón. Él decía, otra que UEFA. A mí también me hablan de ir a la UEFA, pero yo no puedo ni siquiera manejar la Federación Española con tranquilidad porque ando metido en tantos líos que no puedo. O sea, Villar afuera. Platini, que era el presidente de la UEFA y que era sindicado como el mayor candidato a presidente de la FIFA y era un delfín por mucho tiempo de Blatter, justamente él con Blatter terminaron suspendidos por aquella situación, ¿se acuerdan del préstamo ese de los 11 millones de dólares de Blatter a Platini que nunca pudieron justificar para qué eran? Que los dos decían, no, es un arreglo entre nosotros, yo le presté a él, pero es una cosa que, bueno, tiene que ver con la interna del fútbol. Bueno, ninguno de los dos lo pudo justificar y terminaron los dos afuera. Entonces, claro, lo que empieza a pasar es que el mundo occidental, que manejaba hasta ese momento el poder político del fútbol, se va dando cuenta que no tiene un candidato para presentar. Ninguno de todos los que tenían que representar el establishment, que tenía que representar los intereses que en aquel momento estaban relacionados con los derechos de televisión, con muchísimos negocios, con sponsors, etcétera, etcétera, no había nadie que los pudiera representar. Entonces alguien sacó debajo de la manga el nombre de aquel Infantino. ¿Ustedes se acuerdan de aquel pelado que en los sorteos de la Champions y de la Europa League y de las Eurocopas saca las bolillas y se sonríe y habla como 50 idiomas? Sí, ¿cómo se llama? Gianni Infantino. Ah, bueno, ese a lo mejor quiere. Ese es un delfín de Platini. Bueno, efectivamente termina siendo Infantino el candidato de todo, porque fue el candidato del sistema. Ahora, yo les hago una pregunta después de todo esto que les conté. ¿A ustedes les parece que Gianni Infantino, el que fue el candidato barajado por todos como único reservorio porque ya no había nadie más, puede representar la transparencia en el fútbol? Gianni Infantino puede representar un cambio en serio estructural en el fútbol. Bueno, les dejo esta situación. Todo esto que les digo, estas preguntas, si alguien me quiere responder, si alguien quiere hacer comentarios, háganlo por favor, que como les digo siempre, y les agradezco porque veo que hacen muchos, es importantísimo que cada uno pueda aportar algo porque realmente es un tema que da para mucho debate, como ustedes ven, ¿no? Y por supuesto, les insisto, aquellos que se quieren suscribir, háganlo porque viene fenómeno, ¿sí? Bueno, muy bien, seguimos. Terminó el tema de FIFA en ese punto, ¿no? Llegamos al 24 de febrero de 2016 y, como ustedes saben, Infantino no solamente fue elegido en aquel momento, sino que fue reelecto en 2018 y sigue ahora su segundo mandato. Ok. En Sudamérica, también en 2016 ocurrió otro hecho significativo. El hecho que ocurre en 2016 en Sudamérica es que también fue electo por primera vez el paraguayo Alejandro Domínguez. Bueno, primera cosa.
Alejandro Domínguez no aparece, no era un candidato desde hacía mucho tiempo, cuando fue electo presidente de la Conmebol. En realidad, no sé si ustedes recuerdan, y si no se lo recuerdo yo, el candidato que todos barajaban, el candidato del que todos hablaban, era Wilmar Valdés. Fíjense, oh casualidad, el que saltó con Infantino en Zurich en el momento que Infantino es proclamado presidente por primera vez, que se abraza con la mujer y que llora, ese tipo de cosas que suele pasar en todos los actos en los que se determina que el presidente de la FIFA es fulano de tal, ¿no? Bueno, a mí me tocó ver los de Blatter, con Grondona levantando la mano en Francia en el 98 en unas tantas reelecciones, me tocó ver de Avalanche, en fin, yo vi muchas de estas cosas. Y no me sorprendió, por supuesto, lo Infantino, era parte del mismo juego. Muy bien. Vamos a Sudamérica. Como les decía, en 2016 es electo presidente por primera vez el paraguayo Alejandro Domínguez, ¿no? Muy bien, Alejandro Domínguez Wilson. Muy bien. Alejandro Domínguez no era, como les decía, el candidato hasta semanas antes, les diré. El candidato era Wilmar Valdés, uruguayo, que tenía un consenso general por una razón fundamental. Ustedes saben que con el FIFA Gate estuvieron involucrados prácticamente dirigentes de toda Latinoamérica, ya no de Sudamérica, de Latinoamérica, inclusive algunos de Estados Unidos también, como Chuck Blazer, por ejemplo. Muchísimos dirigentes, ok. Si hubo una federación que no tiene pruebas de haber recibido coimas, sobornos, es la uruguaya, Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces, ¿qué? En ese momento estaba Eduardo Bauza. Bueno, no hay pruebas de que Bauza haya recibido realmente coimas. Entonces, claro, Wilmar Valdés emergía como un posible candidato a presidir la Comebol. Ustedes saben que hay una famosa frase de Julio Grondona, yo me acuerdo hace tiempo, esa me la dijo a mí, pero yo creo que se la habrá dicho a muchos colegas y no, a muchos periodistas. Una vez Julio Grondona me dijo en persona, porque yo le pregunté, ¿en la Comebol siempre hay paraguayos? Me dice, o uruguayos, me dice. Le digo, ¿por qué? Porque en la Comebol es como la AFA con el fútbol argentino. En la AFA no tiene que haber nunca presidentes ni de Boca ni de River porque se bandea por un lado o se bandea por el otro. Entonces Grondona me decía, la Comebol es lo mismo. No puede haber presidentes ni de Argentina ni de Brasil. Entonces, ¿qué hacemos? Me dijo él. Metemos a alguien de Uruguay o alguien de Paraguay y lo manejamos nosotros, me dijo él con esa voz que ponía Grondona, que muchos lo pueden imitar. Querido, esto lo manejamos nosotros. Bueno, así. Más o menos así fue. Bueno, entonces, claro, para mantener ese statu quo, Valdés se puede decir que venía más o menos bien. Digamos que la terna del Atlántico, que tanto se queja el resto de los países sudamericanos en el fútbol, estamos hablando de Argentina, Brasil y Uruguay, más Paraguay, más o menos sostenía un candidato de siempre, y este candidato era Valdés. Pero Valdés arrastraba un problemita. ¿Cuál es el problemita que arrastraba Valdés? A ver si alguien lo piensa 2 segundos. El problema que arrastraba Valdés era uno de los problemas más importantes que tiene el fútbol sudamericano. Valdés, uruguayo, ya ustedes empiezan a atar cabos, lo que traía con él era la posibilidad de meter en los derechos del fútbol a Paco Casal, uruguayo. Paco Casal con Gol TV. Ahora, ¿cuál es el problema? Si se metía a Gol TV, se acababan los privilegios para empresas que hace mucho tiempo que manejan los negocios del fútbol en Sudamérica. Me refiero a Fox, me refiero a torneos especialmente. Antes era torneo sin competencia, después fue torneo solo. Bueno, Torneos y Fox son los que manejan especialmente los derechos del fútbol en Argentina y en Sudamérica, perdón, los que tienen todos los derechos, los que manejan, digamos, todo lo que es imagen, partidos, etcétera, etcétera. Claro, si entraba Paco Casal, ¿qué pasaba con esos derechos? Con los amigos. Ustedes piensen que con el tiempo en el FIFA Gate se termina comprobando que tanto Fox como Torneos son empresas involucradas en los sobornos y en las coimas para obtener derechos, pagándole mediante transferencias bancarias a dirigentes de toda Sudamérica de aquel tiempo, coimas y sobornos para quedarse con derechos de Copas América, de Mundiales, etcétera, etcétera. No es que yo supongo que pasó algo, eso está comprobado. Bueno, entonces, claro, esas empresas, ustedes imagínense que les venga un competidor a querer sacarles esos derechos. No puede ser nunca. Entonces, ¿qué pasó? Ese conglomerado de empresas, junto con dirigentes que estaban involucrados en estas situaciones, lo que hicieron fue generar las condiciones para que a último momento apareciera un dirigente que le representara sus intereses. Ese dirigente fue Alejandro Domínguez, que había trabajado con Naput en Paraguay, que es uno de los involucrados y aún está en Estados Unidos en situación de prisión en el FIFA Gate. Entonces, vuelvo a la pregunta que hice antes con Infantino, ahora la hago con Alejandro Domínguez. ¿Ustedes creen realmente, por ventura,
que Alejandro Domínguez puede representar un cambio, transparencia en el fútbol, en serio. ¿Alguien de ustedes intentó entrar alguna vez a la sede de la Conmebol y vio si se puede realmente acceder a las cuentas? ¿Alguien puede saber exactamente lo que pasa allí? ¿Alguien recuerda lo que fueron las últimas Copas Libertadores? Lo que pasó con la inscripción de jugadores, con los jugadores mal incluidos en las canchas, con algunos arbitrajes, escándalos permanentes, escándalos inclusive de imprevisión, todo el tiempo con escándalos. Ni digo lo que terminó pasando en la final de la Copa Libertadores de 2018 entre Boca y River y todo ese escándalo que rodeó antes y después de los partidos. Especialmente antes, pero digamos que antes y durante los partidos, ¿no? Todo eso con el final escandaloso de un pase a jugar directamente en territorio europeo una final de Copa Libertadores. Hablamos de Libertadores de América y se termina jugando en España. Estamos todos locos. Pero bueno, alguien hizo negocio seguramente allí en España, ¿no? En fin, lo que termino preguntándoles a ustedes, tanto de Infantino, que maneja el fútbol mundial, como el caso de Domínguez, que maneja el fútbol sudamericano. ¿Ustedes creen realmente que estos dirigentes que se llenan la boca hablando de transparencia pueden realmente representar la transparencia? ¿Esos dirigentes pueden representar intereses que no sean los mismos intereses de siempre? Bueno, ¿saben qué? Yo creo que no. No hay caso.